ya fue hace muchos años. Fíjese, era secretario de Educación Pública don Jaime Torres Bodet. Y entonces él resaltaba la importancia de lo que había dicho José Vasconcelos en la historia del desarrollo educativo de México. Relataba cómo a petición y junto al expresidente Adolfo López Mateos creaban en ese entonces la Comisión de Libros de Texto Gratuitos. Este fue un hito en la educación nacional, de hecho clave en el mundo, ¿eh? Éramos de los primeros países en el planeta que regalaba los libros a sus alumnos. A ver, brinco a la historia. Siempre he creído que de los tres grandes educadores de que se ufana nuestro país, Gabino Barreda, Justo Sierra y José Vasconcelos, el tercero habrá de quedar en la memoria de las futuras generaciones como el más atrevido y contradictorio, el más impulsivo y más fulgurante, el menos lógico y más genial. En 1958, el presidente López Mateos, a cuya memoria rindo un sincero homenaje de gratitud, quiso que me encargase otra vez de la Secretaría de Educación Pública. Establecimos la Comisión de los Libros de Texto Gratuitos. Uy, ya llovió. Oiga, a ver, vamos a platicar, ¿no? Vamos a chatear. Escríbame, por favor, en @LuisCárdenasMX y dígame de qué se acuerda de los libros de texto gratuitos. A lo mejor se acuerda de algún cuento, de algún problema matemático, de alguna cosa de ciencias naturales o de ciencias sociales o de la portada. No sé, escríbame. ¿De qué se acuerda de los libros de texto gratuitos? Porque esos mismos libros de texto hoy se encuentran en el centro del debate nacional. El gobierno está buscando modificarlos. Dice que han perdido valores, que ya no tienen ética. Especialistas, por otro lado, advierten que sería un retroceso en la educación de los niños. Máxime, después del reto que enfrenta la educación en nuestro país, luego del COVID-19, que ha dejado a muchos de los alumnos en este país a años de distancia con respecto a países más desarrollados. ¿Es el cuento de los changuitos? ¿Y el de los osos que se enojan porque alguien se comió su sopa? ¿Recuerdas el libro amarillo y ese que no cabía en la mochila? Esos cuentos, historias y recuerdos formaban parte de los libros de texto de la SEP. Si la nostalgia te conmovió, ahora imagina aportar al cambio de estos para que los niños tengan una mejor educación. Participa en la convocatoria para evaluar el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. Revisa las bases en convocatorialibrostexto.sep.gov.mx. Bueno, pues hoy vamos a platicar al respecto del tema, de estos nuevos libros de texto de los cuales organizaciones educativas y padres de familia han expresado la preocupación por la carga ideológica, en donde, por ejemplo, se enaltece la pobreza o se habla de nuevos héroes nacionales de los que antes no se hablaba tanto. Bienvenidos, yo me llamo Luis Cárdenas, esto es Contracara, comenzamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a platicar de la gran polémica en torno a la educación y a los libros de texto gratuitos que ahora, pues dicen, van a estar extremadamente ideologizados. Antes de comenzar, quiero hacerle un breve comentario y mandar nuestras condolencias pues, a todos los familiares, amigos y cercanos de los más de 38 hombres y mujeres que perdieron la vida allá en Juárez. Es que qué cosa, qué es esto, esta imagen. A ver, es una vergüenza para el país. Son elementos del Instituto Nacional de Migración que fueron negligentes, que dejaron que estos seres humanos se quemaran vivos. No se vale. En lo personal, creo que deberíamos de ofrecer una disculpa pública. En fin, ya platicaremos de eso con mayor amplitud en algún otro Contracara. Desde aquí, repito, una condolencia a todos
a todos los migrantes y a todos los familiares de estos deudos. En fin, vámonos al tema. A ver, ¿se acuerda de Peña Nieto? En alguna ocasión le preguntaron cuáles eran sus libros favoritos. Fue en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. No supo ni qué decir, recordemos. Varias desde novelas que me gustaron en lo particular, y difícilmente la forma mejor ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda en alguna etapa de vida fue importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Leía algo que seguramente en mi vocación por la política alentaba este espíritu por la política, fueron los libros varios, algunos la Silla del Águila de Krause, y hay otro libro de él mismo que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo. ¿Se acuerda? Bueno, los libros. Vamos a platicar de los libros de texto. Hubiera dicho eso Peña Nieto, los libros de texto gratuitos, ¿no? Se hubiera salvado. Los libros de texto gratuitos hoy que la Secretaría de Educación Pública está trabajando para el próximo ciclo escolar han estado rodeados de polémicas y de críticas por parte de expertos y asociaciones de padres de familia. Desde el 2021, ya desde hace 2 años, había una fuerte polémica por estos libros. El presidente López Obrador sostenía entonces, en el 2021, que la modificación de los contenidos de los libros de texto de nivel escolar básico era para reforzar los temas como la historia y los valores humanistas que fueron eliminados por los gobiernos anteriores. Decía que no había lugar para extremismos y tampoco que se iba a hacer algo al vapor. Recordemos, es López Obrador hace 2 años. Y si se van a modificar los contenidos, ¿cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases, enseñando con libros del periodo neoliberal? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar, presidente, de algo que ya está definido que se va a modificar? No, hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos, porque eso no ayuda. Los extremistas no aportan. Un equipo muy bueno, decía López Obrador en aquel entonces. Y un añito después, en el 2022, pues vino un relevo en la Secretaría de Educación Pública y nombró a quien era su secretaria para Asuntos Públicos, a quien era su brazo derecho en el trato a poblaciones y a peticiones. Era Leticia Ramírez, la nueva secretaria de Educación, algo que fue criticado por medio mundo, desató una polémica y luego invitaron a esta nueva secretaria de Educación, que es la que hoy tenemos, Leticia Ramírez, a una entrevista televisiva en donde pues no quedó muy bien parada. Parecía que el nombramiento había sido al vapor. Entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Bueno. No podía contestar eso. No podría contestar eso. ¿Qué cosa? Bueno, a pesar de que el nombramiento desató preocupaciones sobre el futuro de los estudiantes en México, al gobierno pues parece que las alertas no le preocuparon mucho. ¿Se acuerda del presidente López Obrador? Decía que no iba a haber extremismos, pero es que dentro de la Secretaría de Educación Pública hay perfiles muy extremos, como por ejemplo el de Max Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, quien asegura que el gran reto del organismo es lograr que el sector privado deje de lado la educación de entrada, no quiere libros privados, de hecho él quiere solamente escuelas públicas, pero además clarito hay un extremismo, al menos una ideología, y es la ideología de la izquierda, es Max Arriaga.
Gran reto que se tiene, lograr hacer entender a esta gente que se ha dedicado a comercializar la educación, a generar de esto un mercado, a generar una mano de obra barata para la maquila, para las transnacionales, pues que dejen de lado a la educación y que permitan que el sueño de la izquierda se haga real, que es que la educación, que la cultura llegue a todos los niveles socioeconómicos. Bueno, a ver, el sueño de la izquierda. No me cancele, no me regañe. Voy a decir una barrabasada probablemente. Está bien ser de derecha. Se vale ser de derecha, se vale ser conservador. Está bien. Si alguien quiere ser conservador, tiene el derecho de ser conservador. El presidente López Obrador no quiere eliminar a los conservadores. Son sus enemigos, sus adversarios, pero está bien ser de derecha. Está bien si tú eres conservador. ¿Por qué tendríamos que tener entonces una educación solo de izquierda? El argumento es que la educación que tenemos hoy día es de derecha. ¿En serio? ¿Realmente lo es? El argumento es que la ciencia es neoliberal. ¿En serio? ¿Realmente lo es? Bueno, dicen que son algunos perfiles, ¿no? Radicales. Pues es que hay otro. Aunado a todo lo que hemos venido platicando, a las filas en la creación de los próximos libros de texto de la SEP, se unió Sadi Arturo Loaiza Escalona. Él es un exfuncionario del gobierno de ¿quién cree? De Nicolás Maduro. Y es el actual subdirector de materiales educativos de la SEP. Tiene a su cargo el análisis y el diseño de contenidos de telesecundaria y la elaboración de libros de texto de educación básica. Dice el presidente López Obrador cuando fue cuestionado, cuando le dijeron, oiga, en el gabinete, en su gabinete, a final de cuentas, pues parte del gabinete ahí también, la secretaria de Educación y los subsecretarios y los directores, tiene a alguien que perteneció evidentemente a un régimen extremo, como es el régimen venezolano, y esto fue lo que dijo el presidente. Se dio a conocer que Sadi Loaiza Escalona, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, encabeza desde el año pasado el rediseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos aquí en nuestro país. Obviamente, pues esto ha causado reacciones, hay quienes apuntan… Ya nos estamos venezolando. Pues apuntan a… Esto se puede entender como una especie de adoctrinamiento ideológico, pues a través de los libros de texto. En ese sentido, preguntarle cuál es su opinión y por qué no, en este caso, buscar a expertos en pedagogía, en psicología, o en su caso, si se quería tener otra visión fuera del país, ¿por qué no buscar es politiquería expertos? eso. ¿Por qué no buscar expertos en otros países? Es que se tienen aquí en la SEP muchísimos, todos mexicanos. Una golondrina no hace verano. Pero entonces, o dos. Nombrar no a es esa persona. Politiquería del conservadurismo. Es igual que ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a volver Cuba. Está una polémica por los nuevos libros de texto, porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos, quieren que todos hablemos físico, con tecnicismos. México es un mosaico cultural y la lengua pues tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas. Pues es muy polémico, definitivamente es muy polémico. Usted tiene la mejor opinión. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dice el presidente? Escríbame. Estamos en todas las redes sociales, en @Heraldo de México y en @Luis Cárdenas MX. Antes de irme a la pausa, déjeme tratar de robarle otra sonrisa. Hablando de libros de texto, ¿se acuerda de esto? Pasó en el sexenio de Peña Nieto otra vez. ¿Se acuerda? Así corrigieron al entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. Leer.
Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Adiós. La bronca es que van a leer o que van a leer los siguientes niños. ¿Qué van a leer o qué van a leer las siguientes generaciones? Al final de cuentas, lo que dice el presidente es que pues es correcto, ¿no? Se puede decir también leer, no solamente leer. Se puede decir dijiste, no solamente dijiste, porque se puede hablar de distintas maneras. Porque hablar de una manera técnica o correcta, pues puede ser hablar de una manera clasista. ¿Está de acuerdo con eso? Esto es Contracara. Regresamos para seguir platicando sobre los libros de texto. Escríbame. Regresamos con más. Bueno, pues seguimos aquí en Contracara. Les recuerdo que están abiertas todas las redes sociales, @LuisCárdenasMX, estamos en todos lados, y también en @Heraldo de México, en Heraldo Televisión. A ver, el tema es polémico, el tema es delicado, porque tiene que ver con el futuro y el presente del país. Tiene que ver con los niños y tiene que ver con lo que le estamos educando o cómo queremos educar a los niños frente a escenarios harto complejos, frente a un mundo repleto de inteligencia artificial, por ejemplo, un mundo con automatización, un mundo con una cantidad brutal de competencia. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con la educación? ¿Sirven estos libros de texto nuevos de los cuales se están hablando, o realmente salen sobrando? Entra a la conversación, por favor, en @LuisCárdenasMX. Y para platicar del tema, hoy para mí es un verdadero privilegio, un honor poder tener aquí a la directora de Educación con Rumbo. Ella es Paulina Amosurrutia. Paulina, bienvenida a Contracara. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio y por tomar este tema que es medular para el país. El problema es que hay tanta crisis en el país, sí, claro, que se queda de lado, pero creo que tienes la clave del problema. Yo diría que no hay nada más ruin que quitarle a un niño la educación que le puede dar una vida digna y utilizarlo para politizar y para perpetuar el poder. Creo que ahí es lo doloroso. A ver, déjame empezar un poco escabroso, porque educación con rumbo ¿a dónde? Hoy día hay un debate. Ahorita entramos a los libros de texto, que está buenísimo, pero hay un debate en las universidades, en las grandes universidades, Harvard, Princeton, las universidades religiosas, no religiosas, la que tú quieras, en torno a qué enseñamos, hacia dónde vamos, cómo hacemos a los jóvenes y a las generaciones competitivas frente a un mundo cada vez más difícil. Tienes toda la razón, porque hoy tenemos que enseñar más soft skills, habilidades sintéticas que permitan encontrar rápidamente información y no entender que el tema es copiar y pegar. Y nuestro sistema educativo ya de por sí estaba obsoleto. Luego, además, nos llega una crisis post-pandemia en donde perdimos 1.400.000 alumnos, salen de las aulas, y además los niños tienen 2 años de retraso. ¿Qué teníamos que hacer? Evaluar y regularizar, como lo hicieron en todos los países. Pero el presidente decide quitar PISA y Planea, que es el sistema internacional de medición. Es decir, claro, es que si no evalúas, no vemos el asco que tenemos en el país. Y no solo eso, genera un nuevo modelo educativo que pedagógicamente hablando es una locura, que como tú bien dices, se aleja del método científico, que eso es gravísimo, y deja a los niños con un desconocimiento total de las materias básicas que tendrían que tener. A ver, tengo entendido que la pandemia nos costó más o menos en este momento que unos 60 años para llegarle a los talones a los países nórdicos, ¿no? Eran las propuestas que había al principio del sexenio. Hay que ser en el sistema educativo también como los países nórdicos. En el sistema de salud vamos a ser como los países nórdicos. Bueno, pues ahorita tengo entendido 60 años para llegar a eso. Bueno, sí, definitivamente ya la pandemia nos deja todavía en un peor lugar, pero lo grave es que no sabemos en cuál, porque no hay evaluación. Bueno, sí, dejamos de evaluar. Entonces, no evalúas, lo que no se evalúa no se conoce. Eso es inteligente también, ¿no? O sea, si no evalúas, es maquiavélico, no diría yo, ¿no? A ver, no quieres reprobar, pues no hagas el examen. Sí, el problema real es que está siendo maquiavélico. Porque un niño no educado, que no puede tener las habilidades básicas que menciona el sistema educativo y las pruebas internacionales, que es lectoescritura, lógico-matemática y ciencias, lo inhabilitas para tener
deja tu poder competir a nivel internacional, lo inhabilitas para poder tener un empleo digno. Oye, a ver, ¿cómo estábamos en la última evaluación? O sea, nunca estuvimos muy bien porque también esto se politiza y ya los estoy leyendo. Ah, claro, pero pues es que seguramente con Peña Nieto estábamos mucho mejor, ¿no? ¿Cómo estábamos cuando vino la reforma? La última evaluación que tuvimos, no salíamos muy bien. No, estábamos en un 20 y tantos lugar. En efecto, nunca hemos estado muy bien. Los libros últimos de texto se sacaron en 2017 y sí tenían algunos errores. Siempre lo ha habido. El problema es que hoy están haciendo cosas delicadísimas y voy a volver al tema. Es decir, se desdeña el método científico, se desdeña pedagógicamente hablando, el niño tiene que ser el corazón de la educación y ahora se habla que la comunidad es la educación, que la comunidad tiene que ser, que tú no eres especial, tú no eres único, tú eres parte de una comunidad y entonces los saberes populares y tradicionales se priorizan a la educación científica y esto es muy delicado, que el niño no pueda leer y escribir, que no pueda hacer una suma. Imagínate ¿cómo lo dejas? ¿Quieres que te lo diga? Pues dilo. Pues el perfecto candidato para ser subsidiado toda la vida con una beca que le permita solo vivir así y que, claro, la pague cada que haya una urna donde le permita seguir viviendo así. Generas una clientela electoral. Por supuesto. A ver, estos, al momento de tenerlos, pues siempre comiendo de tu mano, pues vas a tener siempre votos asegurados. No le enseñas a pescar, le avientas pescaditos. Sí, es justo como lo dices. Y el tema es muy delicado porque además, insisto, las escuelas no tienen hoy lo indispensable, es decir, fueron saqueadas después de la pandemia y no hay presupuesto para corregirlo. Otro tema delicadísimo, nosotros estuvimos interponiendo varios amparos porque primero querían quitar la capacidad del profesor para evaluar al alumno, ¿no? Segundo, querían quitar materias como matemáticas. Tercero, querían quitar los grados escolares y que quedaran en un proceso como de etapas paulatinas. Todo esto lo anulamos gracias al sistema y a los jueces valientes que permitieron hacerlo. Y el último amparo que nos concedieron la suspensión provisional y ahora estamos en el tema de la definitiva es que no se jugara con las 960 escuelas como un programa piloto. Y tú dices, bueno, pero les ayudaste porque no tenían programa. Bueno, es que ya han hecho cosas que dejan a la mitad. Pensemos en el aeropuerto. O sea, hay muchas cosas que hacen a bote pronto. Dos Bocas, nada más que aquí son niños. A ver, tocaste un punto clave. Todo lo están haciendo a la mitad. O sea, hay cosas en donde parece que reina la ineptitud. Y luego con respeto, no es politización, o sea, ahí está. ¿Qué tan grave es entonces estos nuevos libros de texto, este nuevo sistema? O sea, al final lo van a dejar a la mitad. Yo lo he escuchado y te lo digo con franqueza. Gente que dice, no, hombre, si fueran Hugo Chávez, ahí sí preocúpate. Si fueran Fidel Castro, ahí sí preocúpate. Pero a final de cuentas, pues todo es más alaraca. Perro que ladra no muerde. No, es que no lo van a dejar a la mitad, lo van a instalar así. Es decir, a la mitad. O sea, mal instalado. O sea, yo creo que hay a ver, al principio fueron muy soberbios y empezaron a sacar toda la información y entonces nosotros pudimos hacer una estrategia jurídica que permitiera ir parando estas cosas, ¿no? Desde el presidente que decía la ley soy yo y voy a hacer tales libros de texto y voy a quitar la historia y los oligarcas y los fifís, ya te la sabes, ¿no? A ver, ¿cómo fue este proceso jurídico? Porque eso es interesante. O sea, ¿se debatieron con quién o pidieron un amparo sobre qué o suspendieron qué concretamente? Bueno, al principio cuando él dijo que iban a cambiar la historia, que iban a quitar materias como matemáticas, entonces interpusimos este amparo en donde hablábamos que la educación tiene que ser científica, laica y gratuita. Y esto es parte de la Constitución. Un amparo tiene que haber un acto claro, emergente del gobierno contra los derechos humanos y aquí los jueces aceptan el amparo, pero no tuvimos que esperar a la suspensión porque el presidente se retractó y dijo, no es cierto, no íbamos a hacer eso, ¿no? Entonces, ha sido un juego, la verdad. En esta suspensión provisional sí se paró
el programa piloto que se iba a aprobar con 960 escuelas. ¿Qué se iba a aprobar? Pues no había nada que aprobar, pero no es lo mismo jugar con una refinería que con los niños. Además, porque el programa era ridículo. Tú lo leías y decía 960 escuelas públicas y privadas, y luego tachan el privadas. Y así venía el documento. Entonces, se lo mandamos al juez y dices, ¿y además vas a aprobar con las escuelas públicas? O sea, porque ellos no pueden interponer un amparo. Y entonces el juez concede esta suspensión provisional y entonces separa esto. Ahora, solo conocemos un primer libro, los libros de segundo de primaria. Mira, sería ponernos a elucubrar si tienen o no los demás libros. Yo honestamente creo que ya lo tienen mucho más preparado, pero han aprendido a no sacar la información porque la tiramos. Estos libros no son todavía de uso para los estudiantes, ¿no? Son para los profesores. El proceso ya va muy lento, es decir, la CONALITEG ya tendría que tener los libros, los debieron de haber revisado, pero a mí me gustaría hablar, pedagógicamente hablando, cómo se hace un proceso de este tipo para entender que es, más allá de lo político, no es ridículo que lo estén haciendo de esta manera. Es decir, tú tienes que hacer primero matrices curriculares, es decir, ¿qué tiene que aprenderse en este ciclo escolar? Con los conocimientos previos y los conocimientos posteriores que necesitas para el siguiente ciclo escolar. Después de eso se hacen las planeaciones curriculares y las planeaciones pedagógicas de cada uno de las asignaturas, ¿no? Y ya que tienes eso, luego generas las tácticas específicas, es decir, necesitamos el libro de texto. Ese es el proceso pedagógico lógico. A ver, entonces empiezas con qué vamos a aprender, ¿no? Así es. Y luego, ¿cómo le vamos a hacer para aprenderlo? Así es. Número 3. ¿Qué aprendizajes previos y posteriores hay? Claro. Y luego ya haces los materiales didácticos. Uno de los materiales didácticos es el libro de texto. Pero ellos no. Ellos primero empiezan con el libro de texto, no han presentado planes y programas. Y ves el libro en donde ellos suponen que los niños ya entienden de química. El libro de primero... Ahorita platicamos de ese tema, pero a ver, déjame, no, es para que entendamos bien así el asunto. Vamos a suponer... Ejemplo menso, por favor, corrígeme. Para multiplicar, tienes que saber sumar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y luego la raíz cuadrada, ¿no? Es como el proceso natural, ¿no? Y luego, no, tú ya te fuiste, no. O sea, el previo y el posterior, no, eso me refiero. o sea, los quebrados. No, ¿cómo que traías la raíz cuadrada? Está muy lejos, ¿no? Digo, ya me asusté. No, a ver, pero para... Vamos a revisar si sabes hacer... No, no es cierto. A ver... Tienes que primero saber sumar. Si no sabes sumar, no puedes hacer la multiplicación. Si no sabes multiplicar, como dices, no puedes hacer la raíz cuadrada. Si no sabes sumar, multiplicar, dividir, pues no puedes hacer los quebrados. Ok, ¿qué queremos hacer? Que el niño sepa multiplicar. Entonces, primero hay que saber si ya sabe sumar. Si ya sabemos que sabe multiplicar, si ya sabemos que sabe sumar, ya puede empezar. ¿Cómo le vamos a enseñar a multiplicar? Sí, por supuesto, son los aprendizajes previos y posteriores. Y ya una vez que discutiste eso, ahora sí ya redactas o ya buscas qué herramientas hay. Exactamente. Como por ejemplo la herramienta del mentado Baldor que todos tuvimos en la secundaria. Que lo odiamos. Que lo odiamos así a más no poder. Así va funcionando. Tú lo que nos dices es que están empezando con el libro, o sea, están empezando a tomar el Baldor antes de con la herramienta saber qué van didáctica, a hacer. Claro. Sin hacer toda la planeación pedagógica, curricular, matrices curriculares. Entonces, se están brincando todos los procesos. Y esto es muy delicado. Ahora, probablemente tengan unos procesos internos comunistas, no los han enseñado. Y la ley dice que tú no puedes cambiar un libro si no has cambiado el plan curricular. Es decir, lo están haciendo muy a bote pronto. Y el problema específicamente de primero de primaria es que es donde se consolida la lectoescritura, o por lo menos donde inicia. Es decir, si le quitas ese rigor científico a ese libro, el niño va a ir en un proceso muy complicado. Y sí, me dices, seguro ya nos van a empezar a hacer comentarios. Bueno, a mí me llegan hordas, ¿no? De comentarios de, claro, pero estudiaste en una escuela fifí. Sí, el privilegio, todo este rollo. Bueno, es que alguien tiene que defender que no haya un método científico en un libro de texto que va a llegar a zonas rurales y urbanas, y es el único método que tienen. Vamos a bajarnos un poquito para que entendamos estos principios. A ver, científico, laico y gratuito. Principios constitucionales.
Pero, a ver, entendámoslo, ¿no? O sea, ¿por qué no son científicos las propuestas del presidente? ¿Por qué no es científica la propuesta de la 4T? Porque no puedes decir que un té de tila, vamos a decir, te hace bien para el dolor de estómago. No es, perdón, pero no es científico, ¿no? Es decir, hay procesos específicos que tendrían que aprender y ellos lo desdeñan porque dicen que es capitalista y neoliberal. Y en este punto en el que tú decías... ¿Qué es capitalista en la medicina? La medicina y lo científico, es así. O sea, tú ves la planeación que les están presentando los profesores y perdón, pero quieren en un viernes de consejo técnico en 40 minutos cambiar todo un modelo educativo cuando en realidad les están dando un meeting político de por qué el método científico, es neoliberal. Si se agregara en vez de que se cambiara, estaría mal. O sea, bueno, pues hay ciertas hierbas que a lo mejor hacen bien, o esta medicina pues ancestral, no sé. Si se agregaran estos temas en vez de que se quitaran, ¿no estaría tan mal? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, primero logra que el niño lea y escriba y luego le enseñas medicina ancestral. Es decir, estamos en un... No vives en Finlandia. Ese es un buen punto. Tienes unos niños que traen 2 años de retraso, que son un problema para su vida propia y para la sociedad en general si no lo resuelves rápido. Porque cada año que pasa tienes un error aquí, lo que tú decías. Sí, hoy le voy a enseñar multiplicación. Sí, pero no sabe sumar. Bueno, y mañana quebrado. Sí, pero no sabe sumar. O sea, entre más tiempo pasa, se te cae más el sistema. Okay. Pero en lo científico en particular, o sea, cuando me dices no es científico, estos son los problemas, porque ahí es en donde viene la queja de un sector y que a lo mejor tiene ciertos puntos también. Que desdeñemos ese conocimiento. Son racistas, desdeñan el conocimiento ancestral, desdeñan los usos y costumbres. Es que la educación, por la Constitución, no por lo que yo diga, dice que tiene que ser científica. Entonces, lo que tú pienses, lo que piense el señor, la señora o yo mismo, es que no importa. Es que las leyes, es la Constitución y tratados internacionales, luego las leyes locales, luego reglamentos, pero, luego la Ley General de Educación. Cambiamos la ley, cambiamos la Constitución. ¿Cuál es la bronca, no? Sí, nada más que la Constitución en México está al nivel de los tratados internacionales. Y los tratados internacionales dicen que tenemos que dar una educación de calidad a todos los niños sin excepción. Y vuelvo a la pregunta, o sea, ¿por qué no sería de calidad entrar a otro tema ancestral? A un tema de medicinas, a un tema de los usos y costumbres. ¿O el problema es que eso está sustituyendo otra cosa? Es la palabra clave. Está sustituyendo en una emergencia educativa en donde lo primero que tienes que hacer es poner aprendizajes base que sustenten lo demás. O sea, primero enseñámosle a leer y a sumar. A leer, a escribir. O sea, los organismos internacionales hablan cómo miden la educación a nivel internacional y luego cómo, y también los estudios dicen cómo esto da bienestar a la sociedad, porque como tú dices, puede competir internacionalmente y no hay de dos sopas, es lectoescritura, todo lógico-matemático y ciencias. Ciencias, pues las que se trabajan internacionalmente, biología, química, física, ciencias naturales. En efecto, en ciencias naturales lo podrías meter, pero no en español y matemáticas, no quitando español y matemáticas. Ok, segundo principio, laica. ¿No está siendo laica la propuesta? No, sí, cuando hablas de temas neoliberales, no cuando pones en el libro de primero de primaria a ¿cómo se llama el aeropuerto, por favor? ¿Felipe Ángeles? Viene Felipe Ángeles para que lo conozcamos. No cuando le preguntas... Un héroe revolucionario, ¿no? No viene en el libro de español. No tendría por qué venir en el libro de español. Es decir, en el libro de español. Sí, es una mezcolanza. ¿Qué hace él ahí? ¿En dónde viene en la matriz curricular que se aprende esa parte de la historia en primero de primaria? Okay. Es decir, sigamos los procesos pedagógicos. Pero dime, laico es ajeno a religión. Peor... abogado del diablo que me ha tocado, no, pero me gusta. A ver, pero por supuesto. ¿A qué horas es el corte? Laico. Ayúdeme, por favor. No, además, te estoy molestando. Sí, además soy abogado. Sí se nota, me gusta. Pero laico es que no tienes religión, ¿no? Sí, laico es que no va a...
ligado a ninguna religión, pero también a ninguna ideología específica. Es decir, porque aquí dicen, no, claro, es que ustedes quieren meter sus temas religiosos. No. Es que aunque todos estuviéramos de acuerdo con una ideología, no la puedes meter en un libro de texto. No puedes hablar de fifís y Los chairos. libros son ideológicos. Los libros son ideológicos. Yo entiendo la cultura monacal. O sea, no la seguiría. Soy bastante glotón en muchas cosas. Mi pecado muy probablemente sea la gula, si es que alguien quiere considerar los pecados. Pero entiendo y defiendo que alguien practique una cultura monacal, ascética, espiritual, en donde pues no tienes más que una tacita con agua y usas los guaraches de hace 45 años. Digo, muy respetable. Cuando eso te lo enseñan en la primaria, ¿es ideología o es solamente enseñarte otro valor que está ahí? Porque tú has visto un poco más los libros, los conoces un poco más, lo que se ha filtrado. Lo poco que se ha podido conocer, así es. Es que entiendo mucho es que están vanagloriando, están enalteciendo el valor. No estoy muy seguro si la pobreza en sí misma es un valor. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, pero que lo están enalteciendo. ¿Eso es ideología? Sí, por supuesto. Es decir, no es la tarea del sistema educativo nacional enseñar ningún tipo de ideología. Probablemente en secundaria, en ciencias sociales, se vean las diferentes religiones o las diferentes corrientes históricas, pero no en primero de primaria. Es decir, perdón que me regrese, pero vayámonos a lo simple. Hay internacionalmente matrices curriculares pedagógicas que hablan de lo que se tiene que enseñar en primero. O sea, no te pongas creativo, no le inventes, porque además es que estás jugando con los niños, ¿no? A ver, es que este punto es clave. De todo lo que estamos discutiendo, aparece en el libro de primero de primaria. Exacto. Que se ha dado a conocer, sí, en el libro de primero de primaria. O sea, imagínense, estamos hablando de medicina ancestral, estamos hablando de valores sobre la pobreza como un valor o no. En el libro en el libro de español. Sí, y en el libro, por ejemplo, pregunta en el de español, ¿tú eres una persona oprimida o opresor? ¿Cómo podrías hacer una reunión en donde pudieras defenderte de un sistema de gobierno? ¿Cómo se hace una asamblea? O sea, imagínate un niño de primaria de una zona rural o de una zona aquí en Ciudad de México que le expliquen eso, es que no lo va a entender. Y ¿sabes qué? Hemos hablado con muchos profesores y están frustrados. Dices, ¿qué hace? No, es que no están enseñando nada. Es neta lo que me dices, Paulina. En el libro de primero de primaria que quieren poner, ¿dice algo así? Sí, y además, ¿cómo te con defiendes de un gusto, gobierno opresor? Hoy te mando, no, ¿eres oprimido o opresor? Eres oprimido. ¿Cómo puedes generar una asamblea para defender tus derechos? A ver, tú, no sé, yo soy madre de 4 hijos, tengo una hija que ya va a entrar el siguiente año primero de primaria, le digo eso y me va a ver con cara de... O sea, no hay manera que lo entienda, es un nivel de abstracción y análisis que no importa la clase social del niño, no tiene esta capacidad. Sí. Es decir, estás queriendo politizar, pero en realidad ellos saben lo que hacen, porque cada vez más les vas quitando los conocimientos básicos y entonces vas generando una masa que solo vive de subsidios y no es justo que ataquen así la educación y que la tengan como un botín político. Es que me hiciste recordar la primaria. Creo que no sabía leer bien todavía. No, bueno, pero tú no sabía. Es que primero de primaria, ¿qué veías en primero de primaria? Pues mira, o sea, te la podría ranita, enseñar. Ya me acordé de la ranita en matemáticas. Exacto, para y aquí sumar los tenemos. Restar. Digo, te los puedo mostrar. ¿Qué tienen que aprender? Sumas de 1 o 2 dígitos máximo. Temas de amplitud, de medición, de longitud, es decir, que es más grande que otro, mayor que, menor que. Sí, es decir, se comía. Exacto. El mayor que y el menor que, las simbolitas que comían. Sí, por supuesto. Aprender a usar un reloj. O sea, todas estas... Claro. Es que piensa en lo lógico-matemático. O sea, son todas estas bases que para ti, para mí son lógicas, pero que si no lo van a hacer. Lo lógico va a dejar de serlo. Y entonces vas dejando este hueco. Es decir, por el amor de Dios, dejemos de pensar que este es un tema de politizar. Es decir, a mí no me importa, yo no milito en ningún partido, pero un niño en primero de primaria
tiene que ser un niño de primero de primaria que use esta ranita, que entiende que es más grande que otro, que puede hacer estos círculos donde mete cosas y entiende que las puede contar con los dedos. Es decir, por el amor de Dios, son los niños del país. ¿Por qué queremos politizar un tema así? ¿Por qué no entendemos? Tú conoces lo que pasa en otros países. O sea, es distinta la educación en Finlandia, es distinta la educación en Francia, por ejemplo. Cosa curiosa, en Francia a mí me llama la atención cómo les enseñan a comer. A mí me encantaría que nos enseñaran. Bueno, en Japón los primeros 5 años solo son habilidades de convivencia. Sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Pero también, vámonos a los otros ejemplos. Hay una China donde te educan muy bien, pero te educan con mucha ideología. Hay una Cuba que te adoctrina, más o menos igual que una Venezuela. Hay un Haití en donde no hay escuelas, ¿no? En donde los niños se rascan como pueden. ¿A quién nos parecemos, Paulina? Esto que estamos viendo. O sea, porque a mí me gustaría radicalizar así, pero no sé. Yo creo que tenemos lo peor de los dos mundos, porque... Tenemos lo peor de los dos mundos. Es que, ¿sabes? Mira, es un adoctrinamiento, por ejemplo, entiendo en Cuba, ¿no? Hay un adoctrinamiento enorme. Que su educación no es... Pero es lo que iba a decir. Pero hay un método científico que hace que sean... que le deban su conocimiento al sistema. Pero hay conocimiento. A papá Fidel. Sí, exacto. Pero se lo debes. Pero aquí no hay conocimiento. Es decir, están quitando el tema científico básico. Es decir, podemos pelearnos en otros temas, pero digo, a mí me gusta decir, híjole, con los niños no. O sea, sí es muy ruin dejar, como los buscaminas, ¿no? O sea, dejar una bomba a mediano y largo plazo que destroce al pueblo. O sea, él habla del pueblo bueno y fiel. Le estás quitando la capacidad de voltear a ver eso y entender qué dice, de poder sumar. Pueblo bueno y fiel sería distinto a pueblo bueno y sabio, y justamente cambias el adjetivo pequeño importante, inconveniente, ¿no? por o sea, supuesto. De sabio lo pasamos a fiel. A ver, pero yo insisto en algo que me preocupa con esta comparativa. Si tenemos lo peor de los dos mundos, de todas maneras están metiendo esto en educación pública. Y perdón, voy a ser ultra mega clasista. Sí, las escuelas privadas se amparan. Si tienes lana, tienen sus libros, hazle como puedas, claro. Si tus hijos tienen una educación privada de calidad, tus hijos van a seguir mandando, van a ser jefes, van a tener mejores oportunidades de trabajo. Me encanta que lo digas. Y van a fregar a los que están abajo. Claro. O sea, perdón, pero pues es así, porque con el privado sí no se han podido meter, ni creo que se puedan meter al final. Sí, mira, la escuela particular, honestamente, siempre ha usado los libros de texto de relleno. Y pues es que te los mandan a fuerzas. Sí, y los tienes que rellenar, ¿no? Pero me encanta que lo digas porque es... ¿Ustedes qué se meten? Pues es que en realidad estamos defendiendo a los que no tienen la capacidad de defenderse. Por eso pusieron el programa piloto con 960 escuelas públicas, por eso tacharon privado, porque se lo metes a una escuela privada y se ampara en 2 segundos. Sí, claro. Es decir, sí se están yendo con los que menos pueden y menos tienen. ¿Qué están haciendo en estas 960 escuelas? Estas 960 escuelas no pudieron tener el programa piloto porque lo paramos. No hubo programa piloto. Okay. Entonces siguen con el mismo programa. Pero la idea era hacer todo este asunto. El chiste era aplicar el nuevo modelo, 960 escuelas como piloto. Y dices, oye, ¿cómo? O sea, las 960 escuelas con los niños de escuelas públicas son tu conejillo de indias. ¿Perdón? Pero eso no se hace con los niños. Que habrá quien te diga, bueno, es que también cuando quieres imponer algo nuevo, cuando quieres implementar algo nuevo, para no utilizar el verbo imponer, porque bueno, pues, está muy opresor. A ver, pues empiezas con unas poquitas escuelas, ¿no? O sea, son pruebas piloto. Sí, pero cuando pruebas un programa socioemocional o un cambio en una materia, no toda la currícula educativa medio año. Okay. O sea, imagínate. Así, de repente a los niños a la mitad del año, ya no lo vas a usar el libro, ahora vamos a ver cómo funciona todo completo. Le quedan al gobierno 1 año y medio, más o menos. O sea, se nos puede hacer mucho tiempo, a mí ya francamente se me hace muy poco. 1 año y medio le queda más o menos a este gobierno, poquito más. Yo llevo la cuenta, hacia atrás, tachando. Sí, o sea, digo... Como en cárcel. Así de pero ya se va a acabar. Sí. ¿Qué pueden hacer en 1 año y medio? Todo. ¿En serio?
Dicen las malas lenguas que sí, o sea, que quieren, que ya no han mostrado los demás libros porque no les conviene hacerlo porque lo paramos. Pero ya no lo muestran, ¿no? Ya se filtraron, el último fue filtrado. Se filtró uno, sí, nada más que acuérdate que hay otros 5 libros de toda la educación básica que son los 6 años de primaria y los 3 de secundaria, ¿no? Yo honestamente creo que son muy maquiavélicos y que los van a sacar todos para el siguiente ciclo escolar. ¿Que lo van a hacer mal? Sí, pero acuérdate que si la Conalitec saca todos los libros, ¿cómo los regresas? O sea, ve el monstruo de sistema, ¿no? O sea, los mandas... ¿Tú crees que un juez nos va, por más que vengan aberrantes, un juez no va a decir, regresen todos los libros? O sea, por más mal que esté el libro, pues tienes que mandar algo a la sierra. Pensemos en el siguiente gobierno. O sea, por más que lo manden, te durará un año, ¿no? O sea, no creo que lo manden. O sea, ¿o crees tú que el siguiente gobierno quien gane, gana una Claudia Sheinbaum, gana un Marcelo Ebrard, gana una Adán Augusto López, gana la oposición, no sé quién, ¿tú has visto que cualquiera de las corcholatas le den la contra al presidente en algo? Y ya siendo presidentes, ¿a poco le seguirán siendo fieles? Es un buen debate, porque son los niños. Y ninguno de los tres, con todo respeto, y por favor, con todo respeto, a ver, es una conversación, es una charla esto, no nos enojemos. Pues Claudia Sheinbaum viene de ser científica, ¿no? O sea, Marcelo Ebrard es un tipo políglota. Sí, es un tecnócrata, sí. Es tecnócrata al final de cuentas también. Adán Augusto López tiene una maestría en París. O sea, con todo respeto. Bueno, entonces vamos a pensar 2 años. Sí los ves ideologizados. Bueno, vamos a darte... Que sí, no sé, yo pregunto. Vamos a hacernos esta historia maravillosa y entonces regresan y quitan los libros. Tienes 4 años de retraso en todo México. Pues sí, ya llevamos 60, 4 más que tiene. Qué horrible, ¿verdad? Se escucha horrible, pero sí. ¿Qué quieres que te diga? O sea, bueno, hay que dar la lucha, ¿sabes? O sea, son 2 años de retraso, más que queda otros 3, más otro 4, más cuando regresen ya se tienen que sacar los otros libros 5, son casi toda la primaria. Vamos a platicar ya casi para cerrar, Paulina, si nos... No quiero. ¿Por qué? Es que duele muchísimo este tema y duele que lo sigamos politizando. Claro que duele. Y duele pensar en ese niño que no puede corregir esto, ¿sabes? Y que va a llegar y no va a entender nada cuando lea algo y que no va a poder sumar. A mí me ha pasado y nos dedicamos a esto. Nos dedicamos a los medios, nos dedicamos a la palabra, nos dedicamos a trabajar con ideas. Y me ha pasado que hay chavos de 22, 23, 25 años saliendo de la carrera, inclusive algunos empezando o terminando maestría, no saben comprender un texto. No pasa. Saben comprender un texto. O sea, y vienen de escuelas privadas, inclusive en algunas ocasiones. Y de escuelas públicas. O sea, ahí sí creo que hasta se pierde. Me encantó lo que dijiste hace rato porque yo no lo tenía muy en el radar. Es cierto, nos enseñaban, creo que se llamaba Alfa, este libro, a mí me tocó. Qué buena memoria, yo ya no me acuerdo. Sí era Alfa, creo que era Alfa, y tenía en la portada un reloj. Creo que era el de segundo, tercero de primaria. Y te enseñaban a leer un reloj. 3 y cuarto, ¿no? En donde está la manecilla del horario. Y lo escribías abajo, claro. 3 y cuarto. 3:15, ¿por qué? Pues porque está el minutero apuntando en el número 3. Ok, perfecto. 3 y cuarto, los dos, ahí pegaditos. Y uno sabe leer la hora. Pau, ¿has platicado con chavos? No, por supuesto. Nosotros tenemos programas en escuelas públicas y privadas y sé no saben leer la hora. No saben leer la hora. Pero mira, me voy a ver, no sé qué tan importante sea eso para la vida, pero no saben leer la hora. Me voy a poner cursi porque dices que ya estamos cerrando. Y hablando de los libros de texto de antes, yo soy una enamorada de la patria. Yo me acuerdo de los libros de historia en donde hablaban de este mestizaje que nos hacía tan ricos, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo de chiquita que, o sea, en honores a la bandera, a mí me valía de que madres que los demás no se pusieron. Yo me sigo poniendo de chiquita cuando veo nuestras enormes banderas de Ciudad de México. Sí, claro. No van a ver eso los niños. Les van a enseñar que hay 2 grupos antagónicos que hacen de este país una lucha continua. O sea, sí, todo este tema científico que llevamos 20 y tantos minutos hablando, nuestro México tan rico, de tanta cultura, de tanto mestizaje, nuestros niños van a odiar esto. Y es muy, muy delicado. Yo coincido en ello, pero también te diría, y te lo pregunto,
no solamente son los libros de texto. Hoy los chavos odian eso. Hoy los adultos odian eso. Hoy hay familias divididas por eso. Porque llevamos una maravillosa comunicación política, estratégica, con un marco... Ya odias al no... o sea, ya eres un no ciudadano si no eres patriota, ¿no? O sea, ya está pasando. Es que es otro patriotismo. Sí. No el que tú y yo vemos, no el amor a la patria, no la bandera. Claro que está pasando. El problema es que lo está sembrando en las mentes inocentes de los niños de primaria baja en todo el país. Sí, que empieces de la primaria está medio cañón, ¿no? Eso se llama un sistema... No me gusta ponerme... radical, pues es un sistema comunista, es este odio a lo que somos. Yo creo que este es un problema mucho más grave de lo que vemos. Creo que están mucho mejor preparados de lo que creemos y creo que nos han hecho seguir dividiéndonos en esta discusión entre dos clases sociales. No sé ni cómo explicarlo. Es decir, de clases, yo lo único que diría es, no me importa qué pienses tú, ni qué piense yo, ni honestamente qué piense usted. Hay una constitución. Hasta hoy, en esta hora, hay una constitución que vamos a defender. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca ahí el tema. Seguiremos. Y seguiremos platicando. Te aprecio muchísimo, Paulina Mosurrutia, que estés aquí con nosotros, directora de Educación con Rumbo. Gracias por estar aquí en Contracara. Gracias por el espacio y qué plática tan deliciosa. Espero que se repita. No, hombre, al contrario. Gracias a ti, Pau. Oiga, ya casi terminamos. Pero ya sabe que no me gusta. Es que, a ver, últimamente no me cae bien eso de dejarlo con una mala, con un mal sabor de boca. Ay, para cerrar y para irnos a dormir, si es que se quiere ir a dormir o continuar la velada. Alumnos en la secundaria técnica número 32, hablando de educación, por cierto, es la secundaria oficial de Mexicali. Adoptaron una perrita, estaba embarazada, traía premio. Le hicieron un baby shower. Con toda la presentación de los sexos de los perritos. Hágame el favor. A ver, ahí está el video. Tenemos que saber qué nos dice. A ver, si va a ser perritos o perritas. ¿Cómo ve? Bueno, la perrita había llegado ahí al plantel. Bueno, la habían llevado los alumnos, estaba muy desnutrida, le ayudaron, la alimentaron, la nutrieron, le brindaron un lugar seguro y dio a luz a sus cachorritos. Se llama Chispita y sí, pues como vio en el video, perritos y perritas, tuvo 8 cachorros, se encuentra en una de las casas de las vecinas allá en Mexicali, a quien, por cierto, allá toda nuestra audiencia en Mexicali les mandamos un abrazote. Cuídense mucho, llegamos al final de Contracara por esta ocasión, pero nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Yo me llamo Luis Cárdenas. Bye bye. Descansen.